Hola, en este vídeo quisiera hablar de algunas ideas que podemos tomar en consideración para tratar de mejorar las presentaciones en clase. Las presentaciones son de un gran valor educativo, porque es un modelo de aprendizaje que es activo, que es colaborativo, y no solo valen para la materia en la que se llevan a cabo, sino que en general son de una gran ayuda para mejorar habilidades comunicativas, como la comunicación oral, habilidades sociales, etcétera. O sea, empezar a hacer presentaciones en el bachillerato tiene una gran utilidad para presentaciones que luego se hagan con posterioridad en unos escenarios que puedan resultar un tanto más difíciles, como por ejemplo la universidad, el ámbito del trabajo, buscando empleo, etcétera. Bueno, pues paso a hablar de algunas ideas que, como digo, creo que son importantes porque muchas veces las presentaciones no llegan al nivel que podrían llegar por algunos errores de base. Bueno, sería interesante anticipar la presentación, darla a conocer. Y en el contexto de la enseñanza de bachillerato, esto se puede hacer colocando la propia presentación, los elementos de la presentación en el foro. Esto va a servir para que los compañeros sepan de antemano de qué se va a hablar, se hagan una idea, puedan luego realizar preguntas en relación con los temas que sean de interés, también para que el profesor lo anticipe y pueda colaborar con algunos recursos en el propio curso de la presentación, etcétera. Organizar la información. Esto es clave. Muchas veces una presentación se ve como un resumen de contenidos y no es eso. Hay muchos datos que tenemos que quitar del medio y tenemos que tener en consideración que el compañero finalmente se va a quedar con unas cuantas nociones clave. Para ello es importante que nosotros estructuremos la presentación de modo que pensemos en una serie de nociones clave. Yo pondría 5 y no más, por ejemplo, para que la presentación tenga éxito y finalmente se retengan las ideas. Como digo, no se trata de resumir, sino de sintetizar, ordenar las ideas con los elementos clave para que estos se retengan finalmente por parte de los compañeros. Es interesante que en la presentación, en medio minuto no más, ya pongamos claras las ideas que vamos a desarrollar. O sea, cuál va a ser el recorrido de nuestra presentación, de dónde partimos y a dónde llegamos. Es fundamental también la puesta en escena y esta puede ser de las cosas que más trabajo nos cuesten. Entonces, bueno, voy a dar unos cuantos consejos en relación con ello. El primero es tratar de mostrar naturalidad y sé que esto no es fácil porque siempre nos impresiona el tener que hablar en público y todos vamos nerviosos a una presentación en público con cierta ansiedad y esto es normal. También esa ansiedad nos va a servir para estar a tono y poder mantener el tipo durante el tiempo que dura la presentación. Lo que hemos de tener en cuenta es que los compañeros no nos van a ver como una estrella de teatro o de televisión, sino como lo que somos, como nosotros mismos. Entonces hemos de tratar de dirigirnos a ellos directamente y hacerlo de la misma manera que lo haríamos en la clase, en una situación normal, o en el patio o en la calle, sin tampoco exigirnos a nosotros demasiado. Simplemente nos vamos a exigir tratar de exponer las cosas de una forma sencilla y clara y ya está. Mantener la conexión con los compañeros, eso es muy importante, dirigir la mirada hacia ellos, hablarles directamente, no hablar hacia un público que no existe, que no está en ningún sitio. A veces se pierde la mirada, el que expone se centra en el desarrollo de los contenidos y eso pues causa muy mala impresión. Los fondos que utilicemos tienen que ser limpios. Tenemos la tendencia a colocar en él todo para que nada se nos olvide. Al final son textos muy largos, farragosos, que nadie va a leer y que si nosotros leemos en público, pues realmente queda bastante mal. Como digo, no se trata de decirlo todo, sino de insistir en nociones clave, hablando con naturalidad, aquellas cosas que se nos vayan ocurriendo directamente, sin necesidad de tenerlo todo absolutamente previsto. Cuando utilicemos los recursos, que yo aconsejo en la mayoría de los casos que se pueda, que se hagan recursos propios, por ejemplo un podcast, un vídeo sencillo, una ilustración, queda muy bien, ilustraciones que son propias, ¿no? Bueno, esos recursos que no se utilicen simplemente para rellenar tiempo o para ejemplificar cosas. Es importante que nosotros señalemos esos recursos y el valor que tienen como elemento de análisis o como reflejo de lo que hemos dicho con anterioridad.
Es importante que el compañero se encuentre en todo momento en una situación también activa y en ese caso pues pedirle también atención sobre ciertos aspectos en lo que vamos a proyectar en el aula es siempre interesante. Y fomentar la interacción, no hablar nosotros, cerrar el tema y ya está. Contar historias puede servir para que los compañeros estén atentos, hacer preguntas en mitad de la intervención, recordar que cualquier pregunta también la pueden hacer ellos y no estar preocupados porque se interrumpa, porque como digo, no se trata de recordar todo de memoria, sino de ir basándose en esos puntos esenciales y en ir desarrollándolos con naturalidad. Es interesante que al final de la exposición pues siempre haya algo previsto, una encuesta, un debate, algunas preguntas a los compañeros, de manera que no se cierre de una forma brusca con nuestra intervención y ya está, sino que ocupemos el resto de la sesión profundizando entre todos en las cosas que se han tratado en la exposición. Y bueno, espero que estos consejos os sean de utilidad y que cada vez vuestras presentaciones sean mejores.